Adiós DF o la CDMX. Tras la promulgación de la reforma política del Distrito Federal, la capital del país deja de llamarse así y se convierte en la Ciudad de México. Conoce este proceso de transformación. En un hecho sin precedentes, distintas fuerzas políticas y sociales discuten el marco jurídico que regirá las leyes de la capital del país y que va a definir la convivencia entre sus habitantes. Estas son sus propuestas. Presento una iniciativa para que las alcaldías tengan la facultad de, en la Ley de Cultura Cívica, tener un tramo de responsabilidad en cuanto a la sanción de faltas administrativas. De todas estas faltas administrativas que tengan que ver con las mismas actividades que el jefe delegacional o el alcalde va a tener obligación de cuidar. Mayor autonomía para los alcaldes y las alcaldías. En ese sentido, mayor participación. O sea, es decir, que si sabemos que hay un tiradero a cielo abierto y tenemos una serie de ciudadanos en flagrancia tirando ahí basura, que sea el mismo jefe alcalde el que pueda hacer la sanción administrativa. El proceso completo, presentarlo ante el juzgado cívico, etcétera, etcétera, pero que sea el mismo alcalde. Que para no tenga que depender del gobierno central. De la policía, principalmente claro. De la policía, que no tengamos que depender para que se pueda sancionar a un ciudadano. La iniciativa de Nueva Alianza es que el centro histórico quede bajo responsabilidad directa del jefe de gobierno y con un estatuto especial de gobernanza, que es una zona especial de desarrollo y conservación del patrimonio histórico, y que el jefe de gobierno responda y sea responsable directo del centro histórico, que no quede, digamos, a merced de los intereses corporativos, clientelares y de la corrupción de la delegación Cuauhtémoc, que creo que ha sido desastroso para el centro histórico. Y creo que, digamos, el ser patrimonio de la humanidad, el ser el corazón de la actividad turística, también sus características demográficas, muy poca gente vive en el centro histórico, está poblado esencialmente de vendedores, de población flotante, o sea, no puede haber aquí una alcaldía, me parece imposible o inadecuado. Entonces sí estamos planteando eso, centro histórico bajo responsabilidad directa del jefe de gobierno. Y lo mismo estamos planteando para la zona de conservación ecológica y las áreas naturales protegidas, que no queden en manos de las alcaldías. Imaginemos un buen porcentaje de la superficie rural de la Ciudad de México en manos de la alcaldía de Tlalpan. Yo creo que ha sido demostradamente calamitoso que así sea, y tiene que haber un esquema de gobierno también que dependa directamente del jefe de gobierno de la Ciudad de México, zona de conservación ecológica, áreas naturales protegidas y el centro histórico de la ciudad. Nosotros estamos proponiendo que en las alcaldías, y parece un poco, no se entiende claramente, pero que exista una silla vacía. Eso, la silla vacía. ¿Puede explicarnos cuál es el concepto de la silla vacía? Algunos de los compañeros constituyentes prefieren que le digamos el escaño ciudadano, para que se oya, se escuche más formal. Pero en realidad es un lugar, un espacio que puede ser ocupado por la persona que tenga algo que decirle al alcalde, al consejo de la alcaldía. Y es muy interesante el concepto porque tienen muy buenas ideas y son ideas como muy racionales, en tanto que son gente que ha vivido aquí muchísimos años, que conoce cómo funciona la ciudad, que no se hace muchas ilusiones sobre cómo podemos modificar la institucionalmente, pero sí quiere participar y decir su opinión sin más. Ya serán los concejales los que debatan si es
transformable en regla, en norma, en ley, etcétera, y podamos hacer aportaciones como ciudadanos que conocemos la ciudad y vivimos aquí. Muchas veces pensamos, como es una gran concentración urbana en la Ciudad de México, que la Ciudad de México es principalmente urbana, y eso no es así. La Ciudad de México apenas tiene un 34-35% de zona urbana, y el resto, más del 60% del territorio de la ciudad, se compone por suelo de conservación, por un lado, y suelo que está destinado a cuestiones agrícolas y de pequeñas cuestiones de ganadería y de agropecuaria, ¿no? Entonces, es muy importante dentro de la vocación de la ciudad cuidar ese entorno ecológico, de naturaleza, que compone más del 60% del territorio. Además de todos los parques, jardines, parques nacionales, camellones, donde tenemos esas áreas verdes, ¿no? Y uno de los planteamientos principales del partido es precisamente el derecho al equilibrio ecológico, que implica a la vez un derecho y una responsabilidad. Otro de los ejes es el derecho al empleo y el salario dignos. No va a haber desempleo. Cualquiera diría, oye, estás exagerando, y puede ser una utopía. Si se ve integralmente el documento, que estamos también atendiendo toda la potencialidad económica de la ciudad. Por ejemplo, tenemos un turismo con una veta de potencialidad desaprovechada. Tenemos muchas otras ramas. La propia economía agrícola es algo importante. La política de vivienda, la política urbana se prestará a que haya más empleo en la ciudad y pueda haber incluso oportunidades de un salario mejor remunerado. Morena ha tenido y trabajó una agenda constitucional que prácticamente toca todos los temas. Los temas de derechos son los temas más importantes, la participación ciudadana. Yo en particular voy a presentar una iniciativa en materia de principios generales porque dejan mucho que desear. No quiero ponerles calificativos negativos, dejan mucho que desear. No tiene una estructura jurídica y yo tengo una formación jurídica que me obliga a revisarlo desde el punto de vista jurídico. Pero más allá de esa iniciativa en materia de principios generales, presentaré dos iniciativas muy importantes. Una de ellas sentará las bases en materia de austeridad. Tiene que haber un gobierno responsable de su gasto. Tiene que haber un gobierno, nos cuesta mucho trabajo pagar impuestos. Tiene que haber un gobierno que el gasto, no la inversión, pero el gasto que hace el gobierno tiene que tener ciertos principios. Y nosotros hablamos de principios de austeridad. Puedes llamarle austeridad, puedes llamarle ejercicio responsable de los recursos públicos. Y el otro, que yo diría que es el mayor problema que hay en esta ciudad y en este país, es en materia de corrupción e impunidad. En materia de corrupción e impunidad, quiero proponer y buscar la posibilidad de que los habitantes, los ciudadanos comunes, puedan acceder a procesos judiciales como pudiera ser el amparo en casos de actos de corrupción. Y que esta garantía en el servicio público y en el uso de los recursos públicos obligue a las autoridades que fiscalicen a los servidores públicos a actuar. ¿Qué pasa hoy? Hoy alguien hace una investigación en materia de corrupción y todos tenemos pleno conocimiento, digamos, de consumo público, que un funcionario público realizó una conducta ilícita y corrupta que lo benefició económicamente. Y entonces el fiscal anticorrupción o la Auditoría Superior de la Federación o la Contraloría General investiga. Y ahí muere. ¿Tú te has enterado de qué pasa, no? No, nada. No, yo tampoco, ¿no? Entonces que le dé seguimiento. Está obligado. Y si no lo hace, yo, tú o cualquier ciudadano que paga sus impuestos y vive en esta ciudad, puede decirle, estás obligado a actuar. Ampárame y oblígalo a actuar. La Ciudad de México no solo se vive, también se escribe. Hagamos historia, eres parte del proceso.
Participa, mantente informado a través de la señal de Capital 21.